Buenas tardes a todos, bonjour à tous. Es una gran alegría para mí retomar las actividades literarias del Instituto Francés de España después de la pandemia. Vamos a tener muchas actividades y en particular también encuentros profesionales dedicados al libro y a la situación del libro. No había mejor oportunidad para retomar nuestros encuentros literarios que una conversación entre dos premios Femina 2019, entre Sylvain Prudhomme y Manuel Vilas, dos grandes escritores francés y español. Nos parece fantástico. Gracias mucho a las dos editoriales, ADN y Alfaguara, y gracias a Xavi Allen, el moderador, por haber aceptado moderar este encuentro. Solamente dos palabras sobre el premio Femina. Fue creado en 1904 para equilibrar el premio Goncourt y tiene un jurado compuesto únicamente por mujeres. Este premio se volvió un premio absolutamente esencial en el panorama literario en Francia, reconocido internacionalmente. Gracias a todos, buen encuentro y paso la palabra a Xavi Allen. Muchas gracias, merci. Es un honor estar aquí, es un auténtico lujo tener a Sylvain Prudhomme y a Manuel Vilas. Francia es un país que de los premios literarios uno se puede fiar totalmente y absolutamente. No es un país solamente del Goncourt. No hay más que mirar pues el palmarés del premio Femina, ¿no? tanto el en lengua francesa como el internacional, ¿no? La novela de Prudhomme es la que viene después del Contagio de Philippe Lanson. Es un premio que tiene pues, en su vitrina nombres como Patrick Deville, Manuel Carrère, Daisy Sigier, Nancy Houston. Y bueno, y en la vertiente internacional, que es donde Manuel Vilas ha inscrito su novela Ordesa, pues se han distinguido. El año pasado fue Alice McDermott, ¿no? Por La novena hora. Y bueno, y la lista de nombres es igualmente impresionante, desde Richard Ford a Joyce Carol Oates, Sophie Oksanen o Magda Szabo. Para nosotros realmente es una ocasión excepcional, porque no es habitual que los dos ganadores pues, se sometan a un debate público, o al menos en España no hemos podido tener ese privilegio. Y bueno, y son dos libros muy diferentes, Ordesa y Por las carreteras, pero tal vez si nos forzaran a buscar similitudes entre ambos, pues podríamos decir que apuntan cada uno desde su plataforma distinta, apuntan hacia eso que algunos llaman la nueva sensibilidad masculina, ¿no? Porque son historias contadas por hombres, ¿no? En las que los sentimientos son muy importantes, ¿no? Los sentimientos de los protagonistas, las emociones no suceden durante elipsis ni se dan por sobreentendidas, ¿no? Sino que se explicitan, ¿no? A lo largo de diálogos, de reflexiones, hay un autoanálisis, ¿no? El pudor o la contención no es lo que predomina en estos narradores masculinos, sino todo lo contrario, ¿no? Y una gran dosis de honestidad. Yo empezaría con Sylvain, bonjour Sylvain, y quisiera preguntarte de dónde surgió esta idea fascinante de un autoestopista tan total, tan absoluto, que se entrega al autostop como otros se entregan a una religión o a un ideal político casi. Muchísimas gracias. Gracias, es para mí realmente un honor y una gran alegría poder compartir este intercambio con Xavi y con Manuel Vilas. Esta idea del autoestopista vino simplemente por la idea de que yo había hecho mucho autostop antaño y muchas veces me habían impresionado esos encuentros fortuitos, y más que los encuentros, el hecho de que siempre eran momentos de verdad muy intensa. Te encuentras con personas con quien no te vas a encontrar nunca más, pero estás ahí en presencia, es decir, por el azar de las carreteras, de la vida, te encuentras ahí y en ese espacio-tiempo te puedes decir muchas cosas. Para mí eran momentos
como de puntas, crestas de intensidad en esos intercambios que yo mantenía con los automovilistas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, esto es como la vida, ¿no? Digamos, te cruzas con una existencia durante unos instantes te encuentra alguien lazara designado y alguien que no tiene miedo del prójimo, alguien que acepta a alguien en su coche. Y en esa situación a mí había algo que realmente me interesaba mucho y que quería explorar. Y para mí lo que lanzó el libro, ante todo, es la idea no de contar el libro desde el punto de vista del autoestopista. Digamos que en ese punto yo decidí dividirme en dos. Es decir, tenemos el personaje que se queda y que cuenta lo que vive el autoestopista. Y esa tensión es lo que me interesaba más, es lo que ha dado lugar al libro. El libro existe a partir del momento en que aceptamos un conflicto, acogemos ese conflicto. Hay dos vidas que se tensan. Por un lado, el autoestopista que intenta estar disponible en el momento presente y la del personaje que está ahí, que se queda y que escribe y que está más en una inmovilidad. Y todo surge dentro de esa tensión. Silván es claramente una novela y con Ordesa pasa una cosa curiosa, Manuel, yo no sé si te lo comentan, yo tengo amigos convencidos de que han leído una novela y otros convencidos de que han leído una no ficción en la que cuentas tu vida. No sé si tuviste la tentación de pasarlo totalmente a la ficción o cómo ves esa reacción. Bueno, el mundo del lector es el mundo de la libertad absoluta, ¿no? Es decir, me parece maravilloso lo que me dices, Xavi, es decir, que cada lector configure el libro como no ficción o como novela, siempre y cuando se produzca la ley fundamental de la literatura, que es comunicar, emocionar y que un lector vea en ese texto un fundamento importante de la vida, ¿no? Es decir, los libros que a mí me gustan, yo creo que los libros que nos gustan a todos son aquellos libros que son espejo de la vida, ¿no? Que dicen algo importante de nuestras vidas, vemos en ellos resuelta, ¿no? algún misterio de lo que estamos viviendo y ahí está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, la novela de Silván, yo quiero decir que es una novela excelentísima. Me ha tocado el corazón como lector, me ha parecido una novela maravillosa. Bueno, pues es una novela, por ejemplo, la novela de Silván, hay misterios de la vida que están explorados en esa novela, que el lector asiste, la personalidad del autoestopista es absolutamente inquietante. Esos espacios de verdad que abre entre el autoestopista y las personas de los conductores que le llevan. A mí eso me ha fascinado muchísimo, ¿no? Es decir, cómo en 2 o 3 horas de contacto del autoestopista con el conductor que le lleva, ese con ningún otro ser humano, ¿no? Entonces, ese espacio de profundización en la vida es lo que esperamos de los libros. Si el lector decide llamarlo novela, estupendo. Si ve no ficción, pues muy bien, igual. Yo encantado. Mucho es verdad eso, al hilo de lo que comentas, Manuel, uno piensa que a lo mejor en vez de un psicoanalista lo que a veces necesitamos es alguien que nos lleve en el coche y que le podamos contar la vida, ¿no? Esa es una de las de los grandes aciertos de la novela de Silván, es haber configurado el coche, el conductor y el autoestopista como un momento de revelación, casi como de epifanía del mundo, ¿no? Hay más cosas en la novela de Silván que a mí me han interesado muchísimo. Hay, por ejemplo, también una exploración de Francia como espacio físico, como espacio, simplemente como espacio, ¿no? Hay disquisiciones sobre qué es el paisaje, ¿no? Que a mí me han parecido de una enorme belleza y de una enorme profundidad, ¿no? Ese momento en que discute el autoestopista si el que va en una autopista está viendo o no está viendo el país por el que transita, ¿no? Ahí hay momentos de gran profundización
en algo tan... todos estamos un poco dudando de si cuando viajamos vemos el mundo o no lo vemos, ¿no? Entonces, ahí veo yo grandes aciertos en la novela de Sylvain. El paisaje es otra conexión entre vuestros dos libros, ¿no? Entre Ordesa y Por las carreteras, ¿no? Porque también pues, en el Pirineo es importante, los lugares, las localizaciones, hay hasta escenas en coche también en Ordesa, ¿no? El culto al coche como momento importante de los seres humanos está en las dos novelas. Es decir, en Ordesa el coche es importante y en la novela de Sylvain el coche también es importante. En eso, porque el coche pertenece a la cultura, a nuestra cultura, ¿no? Y simplemente lo hemos explorado literariamente, Sylvain desde la imagen del autoestopista y yo desde el recuerdo familiar de los coches que tenía mi padre. De algún modo el coche son nuestros caballos, ¿no, Sylvain? Son nuestros, claro. Y es también, el coche en el autoestopista es el sinónimo de la libertad y de la exploración en el misterio. Claro, el autoestopista explora el misterio de estar vivo, que lo que está buscando es una revelación. ¿Qué es la vida? Esa es la obsesión del autoestopista. Y intenta hallar una respuesta a través de ese hecho de hacer autostop, ¿no? Entonces hay una filosofía del autoestopista absolutamente maravillosa. Hace mucho que no hacéis autostop, porque yo supongo que ahora con el coronavirus iríais a la cárcel directamente si os ponéis a hacer autostop, pero no sé, Manuel, si lo has hecho alguna vez. Sylvain, ¿cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Yo lo hice de jovencito, pero ya no. Sylvain me imagino que sí que lo ha hecho. Moi c'est vrai que c'était surtout quand j'étais jeune. Bueno, es verdad que lo hice sobre todo cuando era joven, pero cuando estaba trabajando en este libro volví a hacer autostop un poco para ver, ¿no? Para... de repente me encontré como haciendo autostop a 35, 30 y pico años, ya un poco mayor, es decir, que había como una cierta anomalía, ¿no?, temporal. Y quería provocar debates. Así que yo entraba en el coche diciendo claramente, mira, estoy haciendo una investigación sobre el amor. ¿Qué piensas tú del amor? ¿En qué punto estás en tu vida respecto al amor? Es un momento importante. ¿Cómo sientes el hecho de envejecer? Y claro, nos reíamos con los automovilistas. Y después empezaban a hablar como muy en serio. Quiero dar las gracias a Manuel de todo corazón por todo lo que ha dicho en mi libro, porque me emociona. Y respecto a mí me maravilla ¿no? De pequeños es como fulgencias. Es como que a lo largo de la narración del libro me ha impresionado esa manera de lanzarse en una dirección, dar marcha atrás, volver a darle un toque especial y poco a poco uno dibuja una geografía de todo un pase y que realmente te llena de una manera muy potente, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que de repente el título del libro cobra todo su sentido. El momento en el que Manuel explica que hay una toma de conciencia del tiempo, ¿no? Que el tiempo pasa, que cuando se pinta el neumático. Es un libro sobre la imposibilidad al mismo tiempo de encontrarle ese sentido y que al mismo tiempo pues es bello, ¿no? No encontrarle sentido. Es decir, la vida es absurda y eso también está muy bien. Creo que libros hay un poco esa tenida ¿cómo decirlo? De un misterio. Pues todos modos. A mí realmente me ha impresionado muchísimo, me ha impactado el libro de Manuel. Y también el hecho de acoger el conflicto. Creo que es un libro que acoge de manera infinita y potente, con una profundidad
vertiginosa, la tristeza, la alegría, la contradicción de ambas emociones de una manera es algo poco habitual. Es una gran lectura para mí. Como los protagonistas, la relación que tienen con el amor, ¿no? Cómo se plantean sus relaciones amorosas, ¿no? Desde luego no sé, como en las novelas románticas, ya no diré del XIX ni siquiera del siglo XX, ¿no? Eso es un planteamiento distinto. Me gustaría que hablarais un poco de lo que supone el amor para cada uno de vuestros protagonistas. Gracias a Silván por las palabras sobre Ordesa. Yo creo que en realidad el amor, tanto el sentimiento dominante, el amor no solo hacia otros seres humanos, sino el amor incluso hacia uno mismo y el amor el amor también hacia la vida vista. Es que allí sí que hay una concomitancia entre las dos novelas, que es la geografía y el espacio natural. En la novela de Silván es ese espacio, el amor al paisaje, el amor a la tierra, se ve a través de los viajes del autoestopista por toda Francia. El amor de mi novela, del narrador de mi novela, de Ordesa, es el amor hacia el Pirineo de Huesca, ¿no? Hacia un reto de España. Hay el padre y la madre se convierten en una especie de dioses. Llega hasta tal punto el amor hacia los progenitores que hay casi una metamorfosis. Ordesa a veces parece la fundación de una religión con tres únicos feligreses, que son el padre, la madre y el hijo. Ce qui est très beau aussi, c'est que c'est un amour qui ne se dit pas. Moi, ça me frappe énormément que es un amor que no se dice. Es decir, oui, a mí me impresiona. Se passe de mots, es un amor que parle très peu, disent peu son affection. Se expresa poco, expresamos poco nuestro afecto. Le père et le fils jouent au flipper, sont ensemble et sont en el que el padre y el hijo están jugando a la máquina y están. Y hay un momento tierno, pero no necesitan decirse, ¿no? Y estoy de acuerdo con esta forma de amor. Es decir, il y a quelque chose de sacrilège presque à le a veces cuando el amor es muy potente, es casi como un sacrilegio expresarlo. Es decir, je pense que dans mon livre aussi, souvent, je sais pas, des fois c'est de l'amour, parfois c'est de l'amitié, mais ça passe aussi par le fait d'être ensemble, en train de chercher ensemble quelque chose, de faire ensemble ¿no? quelque chose. De hacer juntos, compartir algo juntos. Y creo también que dans mon livre, c'est un amour qui est toujours es un amor que siempre... A ver, Manuel hablaba de utopía hace un momento, ¿no? Y yo creo que ese amor siempre es frágil. Los personajes pasan el tiempo intentando buscar siempre ese equilibrio. Un equilibrio que es el que crea la posibilidad del amor, dejando una libertad o dejando simplemente la libertad al otro. Es decir, las cosas se desplazan constantemente y los personajes tienen miedo de que todo se quede como fijo, en una foto fija, y si se fija, pues entonces es como que se rompe, ¿no? Es como que hay que reinventar las cosas. Hay un momento en la novela de Silván que a mí me parece, en cuanto a los laberintos del amor, me parece un momento extraordinario, que es cuando Marie le dice al autoestopista que está empezando a no sentir nada cuando él se marcha de viaje, ¿no? Esto, claro, es el nacimiento del desamor, que es el otro gran tema del amor, ¿no? Es decir, ese momento a mí me parece de una enorme intensidad y también de una enorme belleza por la sinceridad de esa mujer que le está diciendo, tampoco lo dice de una manera asustada, ¿no? Le está simplemente diciendo, ahora ya no, cuando te vas ya no siento nada, ¿no? Entonces,
esa idea del desamor también está presente en el amor. Y sin embargo, el autoestopista se marcha. Yo cuando leía la novela me entraban ganas de intervenir en la novela y decirle al autoestopista, no te vayas, vas a perder a esa maravillosa mujer, ¿no? Me encanta que estemos encontrando tantos puntos de contacto entre dos libros tan diferentes, ¿no? Otro que podríamos explorar, por ejemplo, es el de los hijos, ¿no? Entre los dos libros hay un niño, ¿no? Hay una relación padre-hijo en una, en otra pues es el hijo de ella, pero también tiene una relación con el protagonista. ¿Qué habéis querido mostrar en esa relación digamos, de padres con hijos, o cómo son los hijos de vuestros respectivos libros? En Ordesa, el hijo, claro, es el narrador. Entonces es la novela, en realidad es el hijo que se pone a recordar, que quiere recordar la figura de su padre y de su madre. De hecho, la novela está escrita en el momento en que muere, es una novela autobiográfica, por lo tanto es el momento en que muere mi madre, en mayo del 2014, el hijo, en medio del dolor, decide comenzar una aventura literaria que es la creación de una novela basada en la memoria de su padre y de su madre. Entonces son los recuerdos del hijo, ¿no? El hijo que intenta no decir adiós. La novela se convierte en un monumento, es como una especie de templo. Ordesa en ese sentido es como un templo en donde el padre y la madre siguen estando presentes a través de la sustancia lingüística de la novela, ¿no? Y esa es la tarea un poco épica y amorosa del hijo, no decir adiós a su padre y a su madre y encerrar la memoria del padre y de la madre en una novela. Y en el caso de Sylvain, que hay también, no una orfandad literal, pero sí que hay una ausencia del padre también, ¿no? Aunque sea temporal. Mais moi, j'avais envie qu'il y ait ce personnage d'enfant, là, qui a 9 ans. Quería que hubiera ese personaje de ese niño que tiene pues unos 8 o 9 años para que puntúe todavía más la crueldad de esas escapadas del autoestopista, ¿no? Que uno tuviera todavía más ganas de quedárselo, de retenerlo. Y para que parezca todavía más monstruoso estas escapadas, es decir, que el enigma fuera más completo, porque no se trata de un personaje que no quiere a Marie, la quiere mucho y también quiere mucho a su hijo. Entonces tenemos ese misterio, pero ¿por qué se va? ¿Por qué pone toda esa relación en peligro cuando está enamorado, cuando además es un padre que ama a su hijo? Y yo quería que esa herida infligida al hijo marcara un poco el corazón del libro, y quería también que el niño pues fuera como son los niños, en definitiva. Yo tengo 2 hijos que tienen ahora entre 8 y 10 años y la verdad es que pensé mucho en ellos. Yo quería que fuera como veo a los niños, ¿no? Con esa manera de percibirlo todo, de entenderlo todo, como si tuvieran como una inteligencia infinita de las situaciones. Los niños son los que saben decir las cosas que los adultos no conseguimos decir. Y a veces me impresiona también el valor que tienen, ¿no? La valentía que tienen que los adultos no tenemos. Los niños son sorprendentes, tienen un tipo de inteligencia sorprendente y quería eso yo en el libro, un niño con una mirada muy aguda, muy audaz, como si el propio niño fuera como el que tiene la mirada más perspicaz, más que los adultos que siempre estamos como dudando de nuestras vidas, ¿no? El niño tiene una mirada para con los adultos que es como una llamada a su responsabilidad. Iba a decir que también, solo un breve apunte, Agustín, el personaje de Agustín en la novela, también idealiza, al no tener al padre presente,
padre se marcha en sus viajes, lo idealiza, es decir, lo ama más, ¿no? Lo convierte en una especie de héroe mítico porque no está, ¿no? Eso también creo que es importante en la novela, ¿no? Yo me pregunto si en alguna medida los escritores no sois un poco como el autoestopista, ¿no? Que os sumergís ahí en el teclado, en vuestros libros, y la gente tiene que adaptar sus vidas a vuestra agenda, y luego llegáis de vuestro mundo y estáis un poco ausentes, y en realidad donde erais felices era ahí en la página, en el ordenador. ¿Sois un poco autoestopistas vosotros dos? Eso que acaba de decir Xavi está muy bien, porque es una buena lectura de la novela. Se puede leer la novela de Sylvain en esa clave. Es decir, el autoestopista es una persona que tiene una familia que es un anclaje importante en la realidad, es la realidad, pero necesita irse a un sitio desconocido a entender el misterio de la vida. Entonces, un poco un escritor también, los escritores pues también tenemos familia, también tenemos anclajes en la realidad, es decir, tocamos suelo, pisamos el suelo de la realidad, pero necesitamos irnos a un sitio, en este caso las cuartillas, la pantalla del ordenador, en el caso del autoestopista sus viajes misteriosos, y allí intentar averiguar, explorar eso que yo llamo siempre el misterio de la vida y que nos ronda no solo a los escritores, están los lectores, a todo ser humano sabe que la vida es un misterio y que hay que explorar ese misterio. Y entonces esa dualidad, la creación de un mundo grávido, es decir, un mundo cierto y seguro, que es la familia, en el caso del autoestopista, su mujer y su hijo, y luego esas escapadas misteriosas que tienen como objetivo el conocimiento de la vida, ¿no? Y eso es un poco también lo que hace un escritor, ¿no? Intentamos, eso sí, y ahí en la novela está muy bien, intentamos compaginar la familia, digamos la realidad, con esos viajes misteriosos, pero claro, puede haber un momento en que esos viajes misteriosos al corazón de las tinieblas, por citar a Conrad, ese viaje al corazón de las tinieblas te pueda arrancar de la realidad y entonces pierdas a tu familia, ¿no? También tu familia te puede arrancar del corazón de las tinieblas y crearte y quedarte sin conocer el misterio de la vida. Por tanto, ahí hay una tensión, ¿no? entre lo seguro, entre la seguridad vital de tener una familia y esos viajes misteriosos al corazón de las tinieblas. El libro habla exactamente de lo que acaba de comentar Manuel. Estos viajes del autoestopista tienen una dimensión metafórica, y también el libro, a medida que avanza, yo quería que el lector se preguntara también si realmente existe, es decir, si no es incluso como otra parte del que se queda, ¿no? De que se queda buscando esa seguridad. Esos viajes misteriosos que hacemos en la escritura, en la narrativa, de eso habla el libro precisamente. Antes, Xavi decía que a veces es la familia la que también tiene que adaptarse. Es la familia la que tiene que adaptarse a nuestras vidas, y creo que tienes toda la razón. En el libro, creo que en algún momento se siente que el más libre, el espíritu más libre, no es el autoestopista, sino es el que tiene la libertad de aceptar, que decide vivir con su vida y con los autoestopistas o con los escritores que hacen sus viajes, porque eso también puede ser, si no, cansado o cansino, ¿no? Sí, creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba Manuel. Absolument d'accord avec ça. Ouais. Hay otro tema común a ambos libros, que sería la incomunicación, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la novela de Sylvain, es esa sensación de todas las vidas de la gente que se cruza con nosotros, que son historias que nos perdemos, y todos esos mundos que desconocemos y que nos cruzamos con ellos por todos lados, ¿no? En el caso de Manuel también hay esa insatisfacción profunda del personaje, ¿no? que en realidad no puede comunicarse con su entorno, ¿no? De una forma satisfactoria.
yo no sé si ese tema, digamos, era algo que teníais previsto tratar antes de poneros, o es algo que os habéis encontrado que ha ido surgiendo al narrar la historia, ¿no? La comunicación. Bueno, a mí ese me parece un tema, tanto en la novela de Sylvain como en la mía, un tema nuclear, ¿no? Todas esas vidas misteriosas que se pierden, ¿no? Todos esas existencias. El autoestopista se encuentra con un montón de conductores que le cuentan su vida y el misterio de esas vidas, el tiempo y la muerte, ahí está el tiempo y la muerte, ¿no? Que de repente se lo lleva todo, ¿no? Es decir, en estos momentos somos, creo, 7.000 millones de seres humanos en este planeta, ¿no? Cada uno con su vida, cada uno con sus pasiones. ¿Y dónde van todas esas pasiones? ¿Qué sentido tienen, no? Esa pregunta yo creo que los novelistas nos la hacemos y damos pequeñas soluciones a través de poner el foco en 2 o 3 vidas que hagan de símbolo un poco de todas esas vidas, de todas esas existencias que ocurren en este planeta, alcanzan su máxima intensidad y luego desaparecen, ¿no? Es el gran misterio del tiempo, ¿no? Entonces, las novelas siempre tienen buscan tratar de decir algo sobre el misterio del tiempo, sobre la condición temporal de los seres humanos y sobre esa fuerza del olvido, ¿no? Porque todo al final se olvida, todas nuestras historias se olvidan y la novela de alguna manera, en su filosofía casi, en la filosofía moral de la novela, ya desde Cervantes, está la idea de dejar constancia de 2 o 3 vidas, ¿no? De la existencia de 2 o 3 o 4 vidas a través de los personajes cuyas vidas se cuentan en la novela, en una gigantesca lucha contra el olvido. Ce déficit de comunicación qu'il y a Yo dans les 2 pienso livres, enfin, que que racontent les 2 livres, déficit de je pense que c'est ça aussi comunicación del que hablan qui los fait 2 qu'on a Ordesa libros comme livre. es Parce que eso lo c'est parce que les que choses n'ont hace que tengamos pas, Ordesa como je libro, sais pas, mais porque j'imagine que c'est parce que les choses precisamente n'ont pas pu se porque, dire du vivant qu'il no y a sé, creo que es il y a tout ça que qui a été las cosas no han podido decirse en vida gardé et y queda qui como donne un un livre comme ça, pozo ce temple dont parlait Manuel, y entonces eso construye ese où là tout templo d'un del que coup hablaba Manuel. il y a une sorte d'exigence Y absolue de de repente tout ahí dire, se de produce como una mettre des exigencia mots clave de decirlo todo, de sur poner les... palabras Ouais, en, en voilà, aussi bien en esos sur sentimientos, ¿no? le corps des parents En morts el que sur corazón de tout esos d'un coup de les padres faire ya revivre. Moi, fallecidos y esa voluntad de hacerlos j'adore revivir. Y yo adoro el l'enchaînement des 2 enlace entre chapitres. los Celui où il y a capítulos en los que où el le frère hermano annonce anuncia el la mort fallecimiento de la madre de la mère. y donde vemos la On madre voit la mère muerta y morte et juste después après, on la la voit vemos tomando el sol, en train de prendre le soleil, joven, con jeune, Almudena a su avec lado, Almudena à côté d'elle. Et il y a, y de la repente mère es est como la ressuscitée comme madre ça ha resucitado, así en una en página une que page complète, mais pasamos, elle est ¿no? dans sa jeunesse, Pasa a su dans son juventud resplendissement le plus resplandeciendo absolu. absolutamente y eso es C'est bouleversant, enfin. impactante. Et Y creo que es je porque pense que c'est parce qu'on no n'a pas hemos réussi à dire conseguido l'amour transmitir o autant comunicar qu'on aurait ese voulu amor en la medida que du lo vivant hubiéramos querido, ¿no? Durante la vida. Voilà. Et donc Hay una cosa también en el tema que ha dicho Xavi, que está también en las 2 novelas, en la novela de Sylvain y en la mía, que quizá es la consecuencia de la incomunicación que decía Xavi, que es el tema de la soledad, ¿no? Es decir, la soledad como una condición del ser humano que incluso no se puede vencer ni con el amor, ¿no? Es decir, ni cuando hay un verdadero amor el ser humano deja de estar solo, ¿no? Hay un escritor español que acaba de editar ahora Alfaguara, una novela que se titula La piel, de Sergio del Molino, en donde dice que la piel, nuestra piel, es lo que hace de frontera con los otros seres humanos, ¿no? Y que no podemos salir de nuestra piel, ¿no? Y que viene a decir, es una metáfora para significar que la soledad es una condición terrible del ser humano y que es invencible, ¿no? Que lo único que hacemos es intentar comunicar nuestra soledad, intentar buscar el amor a través de, bueno, pues de los hijos, de una pareja, de un padre, de lo que sea, ¿no? Pero hay un momento irreductible que es el momento de la soledad profunda de un ser humano. Y eso está en la novela de Sylvain
y está en la novela mía. Es decir, el autoestopista y el narrador de la novela están solos, ¿no? Todos estamos solos, ¿no? Sí, esta es una condición, intentamos aliviar esa soledad, pero tarde o temprano esa soledad se revela y las novelas intentan revelar esa soledad, ¿no? Y incluso toda la vida de un ser humano es intentar aliviar esa especie de pecado original que es el de ser uno solo, ¿no? Somos una entidad, somos un cuerpo, solo somos un cuerpo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas terroríficas que tiene, a mí me parece que el erotismo se ha banalizado en esta sociedad, pero una de las cosas más maravillosas del erotismo, porque es terrible, maravillosa en tanto en cuanto terrible, es el momento en que un ser humano sale de su identidad y pasa a la identidad del otro, ¿no? Y eso ocurre en el erotismo, ¿no? Je pense aussi que dans les deux livres, il y a effectivement Yo creo que en los dos libros también tenemos esa constatación de la soledad que está en la base misma de todo lo que sienten los personajes. Al inicio tenemos la soledad. A mí en Nordesa me ha impactado mucho y me ha emocionado hasta qué punto es una frontera tenue entre esa soledad. Cuando estamos solos, cuando dejamos de estar solos, cuando pasamos de la desesperanza o la desesperación al gozo, a la alegría. No, es que no sé cómo explicarlo. Las dos situaciones están muy cercanas, están en un hilo. Para estar desesperado o cuando uno está desesperado es porque tiene un anhelo vital, un anhelo, unas ganas de comprender, de saber, de buscar. Hay realmente ese anhelo potente para con los otros, con las ganas de decir cosas, de encontrar un sentido. Parece que hay momentos en que se llega, ¿no?, a ese punto, hay una epifanía y el desesperado es al mismo tiempo el más feliz en cierto modo. Y me gusta mucho que el libro esté precisamente en esa encrucijada, nos haga sentir esta ambivalencia de forma constante. ¿Hasta qué punto estamos en esa cuerda floja? Y me encanta la frase que viene a decir algo así, Dios mío, cómo me encantan los desesperados, algo así, dice, reza la frase, ¿no? Es una frase que me parece maravillosa y es así, es que yo también lo siento, ¿no? Los desesperados, yo creo, son los que esperan siempre, ¿no? Los grandes esperandos, por así decirlo, y por tanto viven en esa amplitud de onda que te hace sentir muy desgraciado, que viven en un sin vivir, pero que viven muy intensamente, ¿no? Y eso se siente así en el libro. Es una epifanía. De joie parfois immense dans le livre, dans des moments d'épiphanie. Voilà. Sí, yo de hecho creo que el lector siente mucho eso. Yo he visto en actos públicos en Barcelona lectores que lo primero que hacían cuando veían a Manuel se iban a abrazarlo como si fuera él el personaje, como si fuera un amigo, un familiar, ¿no? Huérfano, eso me decía Xavi, te vienen a recoger, te quieren adoptar, te quieren adoptar en su familia. Eso es bonito, eso es muy hermoso. Eso para un escritor pues es casi, no sé, el máximo al que puede llegar en su oficio, ¿no? Pues vuestros protagonistas tienen algo en común. Yo los veo bastante analógicos, ¿no? Hay un momento incluso que en la novela de Sylvain dice que esto del BlaBlaCar a él no le convence, ¿no? Y bueno, aunque es otra época, yo estoy seguro que el narrador de Ordesa no se sentiría cómodo en Tinder tampoco, ¿no? Claro, no, efectivamente, sí. Claro, pero sí, en realidad el BlaBlaCar, que Sylvain lo dice, claro, sería casi una especie de trivialización del autostop, ¿no? En ese sentido, la novela de Sylvain, claro, tiene también un espíritu de nostalgia, ¿no? Porque recuerda una forma, un lugar en donde había un espacio temporal que ya se ha perdido, en donde la gente confiaba en la gente. Es decir, eso que él ha dicho antes el conductor que recoge a alguien y que no tiene miedo de la persona, esto hoy en día vivimos un mundo lleno de terrores. Yo creo que
el BlaBlaCar, claro, ha tenido éxito porque el autostop, en fin, nadie para a un autostopista hoy en día, ¿no? Por miedo y terror, ¿no? En ese sentido, la novela de Sylvain tiene un aire de nostalgia del recuerdo de una edad de oro en donde el autostop era una cosa que o sea, la gente la hacía porque los conductores no tenían miedo y los autostopistas tampoco tenían miedo, ¿no? Entonces, claro, llama mucho la atención cuando lees la novela de Sylvain esa edad de oro, ¿no? Porque ahora todo el mundo tiene miedo, o sea, y fíjate, ahora tras la pandemia todavía más, el miedo se está adueñando de nuestros corazones, ¿no? Y en ese sentido, la novela de Sylvain es un recuerdo de decir, se puede vivir sin miedo, ¿eh? Se puede vivir sin miedo. C'est vrai que moi, quand j'écrivais le livre et que Es j'avais cierto que décidé cuando d'avoir yo un personnage comme estaba ça escribiendo el d'autostoppeur, libro y cuando decidí quand je apostar por racontais este ça parfois personaje del à des autostopista, amis pendant que j'étais y en train cuando de yo lo filmer, ils me disaient, mais contaba un a amigos, autostoppeur, me decían, pero un c'est autostopista. complètement Pero, fini, pero, c'est a ver, ringards, esto, ça n'a vamos, pas es que esto de... es del au, pasado, tío, esto au ya ha moins, pasado, no, il faut au moins que ton personnage fasse no, Blablacar, c'est pas como possible. mínimo tiene que ir en BlaBlaCar tu Et moi, je voulais pas personaje. parce que c'est Y vrai que yo ça no n'a rien à quería que voir. fuera en Blablacar, BlaBlaCar, ça, porque claro, el tema de c'est BlaBlaCar es que no tiene très nada que bien ver. pour le... A ver, está C'est muy très bien pour bien, notre está muy société, pour bien l'écologie, c'est para évident, nuestra sociedad, para la ecología, está c'est muy bien, fondamentalement différent. pero On est, no tout tiene nada que ver, es est, radicalmente tout est distinto. encadré et il y a Todo beaucoup de está como garanties en fait. On a un enmarcado, rendez-vous hay très, muchas très précis avec garantías, hay quelqu'un, una cita c'est un échange de concreta con alguien, services. es un intercambio de servicios. E On peut même incluso mettre des se commentaires pueden poner après coup, des notes comentarios después aux o commentaires sur notas les automobilistes, respecto a los les passagers. pasajeros o los Pour moi, ça conductores. appartient quand Es même à decir, notre société forma parte de où on una est assez sociedad en la que protégé. estamos bastante Il protegidos. n'y a pas de vrai No abandon hay au un hasard en fait abandono al avec azar Blablacar. real Et c'est ça qui con m'intéresse dans le stop, BlaBlaCar. c'est Y eso es lo que a mí me ce interesaba en el moment un peu autostop, ese de momento folie, de de prise de locura, risque, où on de se dit, asunción de on verra riesgos, bien. en el que uno dice, bueno, ya Peut-être veremos. que je n'arriverai même Igual pas ni en llego a destination, destino, je ne sais pas ni quand tengo ni idea j'arriverai, mais tampoco cuándo llegaré, on pero abandonne, on lâche prise en fait. abandonamos, es Et decir, la personne aussi soltamos qui nous un prend, poco las riendas elle y lâche la prise parce persona qu'elle que elle ne nos sait pas qui va abre monter. la puerta, pues Après, también on reste tout près suelta comme dans las une voiture. riendas, Il y a ¿no? même peu de Y situations dans la suelta vie, un peut-être quand on est poco dans une salle de el spectacle, il y a peu de control situations de la vie où on est y las aussi garras. proche comme ça dans Y un casi nunca espace. estamos con un desconocido tan cerca, ¿no? Et En voilà, il y a tan quelque chose poco effectivement espacio. de Así que creo l'abandon que au lo que hasard qui me me touchait. tocaba realmente de pleno es ese abandono al azar. Je voyais bien que Y c'était un peu veía, nostalgique. me daba cuenta de que J'avais había un envie en punto fait de nostalgia ahí. que Y ça se passe quería absolument dans le monde que d'aujourd'hui. Ça se esa passe, mon situación livre il se passe vraiment se aujourd'hui. produjera en el mundo Et ça de hoy. m'intéressait Es de decir, déplacer un que personnage comme tuviéramos un ça, qui personaje presque que en appartient au cierto passé, modo de le pertenece al déplacer et de pasado, le pues lo mettre situáramos en dans el le monde mundo de hoy, d'aujourd'hui, avec con todo lo que eso tout ce que ça conlleva y con bouscule todo lo d'habitude. que Effectivement, comme aujourd'hui, les gens, comme disait Emmanuel, pues sont pueda plus méfiants. alterar. Tout d'un coup, ça les étonne Porque d'être face puede à quelqu'un qui a cette alterar confiance. esto de Et souvent, c'est pues, assez encontrarte con alguien que te fécond, encuentra en esta situación, c'est ¿no? assez fertile le fait de Es déplacer comme ça, bastante de faire fértil un jugar con anachronisme. estos Bon, anacronismos. De hecho, el tout le principio de Don principe de Quijote es Quichotte, ese, c'est ¿no? ça. Es decir, no está Il en n'est pas la de la bonne época que le époque, il se corresponde, trompe, se mais equivoca y ça precisamente crée por ello énormément de pues surgen un situations montón de situaciones que son absolutamente romanesques, de enfin, narrativa, de c'est pas novela simplement qu'elles y sont que además romanesques, c'est qu'elles cuestionan interrogent en a fait ceux qui aquellos les que vivent la sur viven leurs respecto a habitudes. sus propias C'est ça qui costumbres y m'intéresse. eso es lo que me interesa. Hay una cosa en la novela de Sylvain que explica el autostop no genera una relación comercial, no hay dinero de por medio. Entonces, de ahí procede la pureza y la libertad de esa relación que surge entre el conductor y el autoestopista. No hay una relación mercantil como ocurre en el BlaBlaCar. Es decir, el BlaBlaCar tú pagas y luego efectivamente es como comprar una cosa. En el autostop no hay, digamos que no entra el capitalismo. En un conductor que para a un señor o a una señora para llevarle, el capitalismo no entra porque no hay una relación comercial, no hay tú me pagas, yo te llevo, ¿no? Entonces eso abre un espacio de pureza del corazón, ¿no? Abre un espacio de libertad profunda. No ha habido dinero de por medio, ¿no? Eso es importante porque, claro, ahí se genera mucha belleza, ¿no? Porque no existe el ruido del dinero, ¿no? En ese sentido también es una edad de oro, claro, es una edad de oro, pero como ha dicho Sylvain, por ejemplo, Don Quijote efectivamente cree que está viviendo en un siglo que no
que no le corresponde. Hay una invención, en Cervantes hay un recuerdo constante de la Edad de Oro. En la novela de Silván, la Edad de Oro sería la edad en donde no existían relaciones comerciales en un señor que llevaba a otro señor a donde fuese. En Ordesa, por ejemplo, también hay una Edad de Oro, que es la infancia del narrador, ¿no? Entonces parece como si las novelas, bueno, pues tenemos ahí a Cervantes que de alguna manera nos ampara a todos, ¿no? Como si las novelas estuvieran siempre recordando que existía una Edad de Oro donde el mundo era más puro y donde yo veo ahí el ruido del capitalismo no entraba, ¿no? O sea, el autostop era profundamente anticapitalista, ¿no? De hecho, el dinero es importante en Ordesa, ¿no? Me parece hay un momento, ¿no?, en que dicen hay dos preguntas importantes que puedes hacerle a alguien. ¿Quiénes eran tus padres y cuánto ganas al año, ¿no? Y en la novela de Silván vemos también que trabaja de carpintero, de fontanero, pues haciendo trabajillos, y traduce, ¿no? Vemos cómo se ganan la vida los personajes. Quiere decir que ese tema es algo que no solo no escondéis, sino que le dais su importancia, ¿no? A cómo se gana la vida. En la novela es muy importante cuando te cuentan que el autoestopista, a mí como lector de la novela de Silván, cuando veo que el autoestopista antes tuvo todos esos trabajos, se me hace un personaje muy real, ¿no? Empatizo muchísimo en el momento que veo su pasado laboral, ¿no? C'est vrai que dans Ordesa il y a cette phrase. Sí, es cierto, además que en Ordesa hay esa frase que dice, cuando uno sabe el sueldo de alguien es como si la persona estuviera desnuda. Lo dice algo así, ¿no? Más o menos. Es una verdad así que dice muchas cosas y forma parte para mí de ese tipo de honestidad, de la calidad de una verdad de Ordesa, el hecho de asumir ese hecho y hablar de ese hecho, hablar de la pobreza con sus consecuencias, del sueño de niño. ¿Hasta qué punto el niño hubiera querido ser rico? Los momentos en los que dice sueño y veo que, o sueño que somos ricos y que bebemos champán. Y asumir que el dinero en realidad está en el corazón de la vida. Y eso dice algo siempre de la verdad, de todo lo que vamos a leer después en el resto del libro. Y también es cierto respecto a la nostalgia. Hay una asunción en el hecho de decir, estoy devorado por la nostalgia. A menudo un escritor de hoy pues puede tener un poco de miedo, ¿no? Que le digan, pero es que tú estás hablando del pasado, lamentas el pasado. No, pero es que hay una unión entre el pasado y querer hablar de tu tiempo. Y yo creo que Manuel ahí ha ejercido una libertad total al decir, me siento devorado por la nostalgia, veo el pasado, me atrapa ese pasado y me lanzo a esa edad de oro. Es decir, creo que uno tiene ganas en un libro que el libro sea un espacio de puro ejercicio de la libertad del que escribe. Todo está permitido, no hay muchos lugares o muchos espacios en la vida en los que uno pueda decir lo que le da la gana. Y el libro lo es. Nos corresponde a nosotros autoritarnos esa libertad y creo que precisamente por eso necesitamos a veces viajar en la narrativa, en la escritura, ir y volver y hacer ese ejercicio de libertad que sentimos de una manera muy potente en cada página de Ordesa. On peut faire l'exercice de cette liberté, on la sent vraiment très fort dans chaque page d'Ordesa. Ouais. Está bien eso que decís sobre el dinero, porque se me ocurre que tal vez sea ya el último reducto del pudor, ¿no? Porque yo pienso en mis amigos, la gente que conozco, que pueden hablar con total libertad de su orientación sexual, de su salud, pero yo, aparte de mi pareja, yo no sé nadie más lo que gana. Hay un miedo total a hablar de... Fíjate, allí yo veo también una especie de hipocresía residual, ¿no? Es decir, hemos sido capaces de progresar en muchísimas cosas, en muchísimos ámbitos, en el ámbito amatorio, en el ámbito sexual, en el ámbito social, político, pero en la confesión de nuestra relación con el dinero no nos atrevemos. De hecho,
bueno, no nos atrevemos porque vivimos en un mundo por un lado se criminaliza la riqueza, por otro lado se exalta la pobreza, pero nadie quiere ser pobre, todo el mundo quiere ser... Hay una enorme contradicción y ahí está latiendo el corazón del capitalismo, ¿no? Y el corazón del capitalismo es muy potente. Yo siempre digo, claro, el capitalismo, de fondo, lo que está diciendo Xavi en esta dificultad que tenemos a la hora de hablar de dinero es que nuestra relación con el capitalismo es confusa y muchas veces hipócrita, ¿no? Por un lado censuramos el capitalismo, y los escritores y los intelectuales tenemos una lucha moral contra el capital, por lo menos contra los desgarros del capitalismo, ¿no? Contra las bestialidades del capitalismo, pero también cobramos dinero por nuestras novelas y todos vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y aspiramos a progresar, y progresar laboralmente es que te paguen más, ¿no? Entonces yo allí veo, claro, y eso en la literatura, que es el sitio donde se tiene que decir todo, pues claro, es normal que la literatura explore también esa contradicción en la que vivimos todos, ¿no? Que es la contradicción de denostar el capitalismo, de criticar el capitalismo, pero a la vez nutrirnos del capitalismo, ¿no? Y otro tema que quería tratar, bueno, es eso, que cuando dices, no, he leído una novela de un autoestopista, pues la gente empieza a pensar en Stephen King, ¿no? Y un poco, para hablar un poco de los miedos, ¿no? Vivimos en una época es que ya no es que den miedo al autostop, es que ya la gente tiene miedo de subirse al autobús, ¿no? Hemos avanzado bastantes escalones en lo que es el miedo. Y en vuestras novelas hay unos fantasmas, pero unos fantasmas que no dan miedo, ¿no? Explícitamente, pues en Ordesa, el protagonista habla con sus padres, ¿no? Y en la novela de Silvan, aunque no sean fantasmas, sí que es verdad que el recuerdo de los conductores que han llevado al autoestopista, pues él alimenta una conversación con todas esas personas que ha conocido, que ya no las tiene delante, que a lo mejor ha visto solo unas pocas horas, pero él sigue alimentando pues esas personalidades que ha conocido, ¿no? ¿Cómo es esa relación con las personas que no están, pero que son tan importantes para vuestros personajes, ¿no? C'est vrai que je pense que es cierto que el autoestopista es un personaje que tiene una especie de angustia de la pérdida. Es como si, como quisiera, es decir, vive como un desgarro insuperable el hecho de tener que separarse de los demás y pensar que no los volverá a ver. Gente con la que él pasa un buen momento, un momento agradable, un momento de verdad en el que se dicen muchas cosas y él piensa, es que no es posible que no nos volvamos a ver. Pero claro, pasamos nuestra vida no volviendo a ver un montón de gente. Y en Ordesa también se trata este tema, ¿no? Todo lo que perdemos, y no es que no queramos a esa otra persona, simplemente la vida hace que dejas de ver a ciertas personas y, en cierto modo, para nosotros, en el presente de nuestra existencia, es como si esas personas hubieran muerto. Y es cierto que el autoestopista es un personaje que sueña, tiene un sueño desesperado prácticamente, de no soltar nada, de no dejar nada, y por eso saca fotos de cada automovilista que va conociendo, y todas estas fotos están en una caja, y claro, son fantasmas, claro que son fantasmas. ¿Qué es sino una cara de una persona que has visto una vez y que tiene esa foto en una caja? Es un fantasma, claro, y eso vuelve sin cesar. Él va mirando sin cesar esa caja, que es como una pequeña tumba, aunque todas esas personas vivan, ¿no? Y a mí eso me parece como un punto loco, un poco vertiginoso, ¿no? Pensar que hay mucha gente que vive en todas las ciudades, en todos los pueblos, todas estas personas que hemos conocido en un momento dado de nuestra existencia, que están atrapados en las cuestiones de la existencia, que son nuestras mismas cuestiones, y que al mismo tiempo hay tantas soledades. Es como un abismo, ¿no? Cuando uno piensa en ello, y el autoestopista pues está un poco atrapado en todo eso. L'autostoppeur, il est hanté par ça, oui. Cuando leí en la novela de Silvan los recuerdos del autoestopista haciendo fotos de las personas con las que había estado, yo me
yo si fuese autoestopista hubiera hecho lo mismo, ¿no? Sí, me identifiqué absolutamente, digo, claro, es lo que hay que hacer. Es decir, fotos y recordatorios, porque claro, allí va tanto como decir, he estado con esta persona y esto ha constituido, esto es una fe de vida. Aquí, digo yo, hubo vida aquí, ¿no? Entonces, y luego cuando pasa el tiempo, voy a esa foto y recuerdo, este señor o esta señora que me contó tal y cual, ¿no? Y entonces, bueno, se produce el placer de la memoria e incluso se atisba un sentido del pasado y un sentido de la acción de la vida, ¿no? Yo me identifiqué muchísimo con ese pasaje. Me recordó a la novela, a la película Smoke no me acuerdo, no recuerdo. En ese momento en que el fotógrafo hace fotos de un edificio días en verano, en invierno, intentando captar el tiempo, ¿no? Intentando dibujar el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues lamentablemente el tiempo pasa, ha transcurrido 1 hora, podríamos haber hecho 100 kilómetros tal vez si hubiéramos estado en un coche, pero hemos hecho otro tipo de viaje que agradecemos especialmente al Instituto Francés por mantener su excelente programación literaria a pesar del virus, a pesar de todos los confinamientos, este puente que tiende entre España y Francia. Agradecemos también a las editoriales, a ADN, a Alfaguara, que os hayan traído aquí y que hayan puesto los medios técnicos. Y bueno, y despedirnos pues agradeciendo este privilegio de hacer este ejercicio en directo de literatura comparada con los dos autores hablando de los libros que normalmente no se suele hacer. Dar las gracias a ADN y a Alfaguara y a todos los que habéis hecho posible, a Fernando, a las intérpretes, a todos. Bueno, ha sido un placer volver a ver a mi amigo Xavi Allén y poder disfrutar de su presencia. Es un placer enorme poder charlar con Silván. Yo quiero a todos los lectores españoles de verdad recomendarles, esto es una joya, esto es una novela maravillosa. A todos los lectores que estáis leyéndola, que vais a disfrutar de esta novela en español, de verdad, es una novela excelentísima. Os la recomiendo de todo corazón. Yo he disfrutado muchísimo, pero es que es una novela que toca el corazón, ¿no? Es una maravillosa y poética novela que explora el misterio de la vida. Os la recomiendo de todo corazón. Merci infiniment, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues yo os muestro la portada francesa. No es la misma que en España, pero bueno, creo que ha quedado claro durante el debate. Es una novela maravillosa que me ha impactado. Así que leer Ordesa, sin duda alguna, os acompañará para siempre. Y realmente es un momento feliz este intercambio. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias a Manuel por haber aceptado intercambiar, aunque sea a través de Zoom. Gracias, Xavi, y unas gracias inmensas a Emma, dice el autor que traduce desde el principio de una manera excepcional. Muchísimas gracias, gracias al Instituto Francés y gracias a todos. Muchas gracias a todos y que cada uno siga su viaje.